Bueno, buenas tardes a todos. Una alegría, un gusto, un honor estar con los compañeros del Centro Jaureche. Algunos, como a Gastón, los conozco de hace mucho tiempo. Con Néstor cada tanto tenemos unos intercambios bastante interesantes. A Mari la veo por ahí entre el público, una gran compañera y luchadora. Eh, la verdad que eh, la, hablar en el Jaureche exime de hacer una serie de declaraciones que a veces uno tiene que hacer ante públicos más amplios, que tienen que ver con ponerse de acuerdo cómo uno usa algunas palabras. Creo que acá tenemos todos en principio cierto bagaje similar en cuanto a percepciones tanto locales como internacionales. Así que yo quisiera ir un poquito al punto. Primero, quisiera partir de algo que a mí me parece muy preocupante, que es cómo llega América Latina al fin de 2019, ¿no? La verdad, el cuadro era muy preocupante porque salvo México, donde tenemos un gobierno complejo, digamos, al menos con un discurso antineoliberal, que no pertenece a los partidos tradicionales mexicanos que están completamente vendidos al neoliberalismo, como el PRI y el PAN. Después uno mira hacia abajo, hacia el sur de México, y uno empieza a encontrar un escenario realmente horrible, ¿no? Es decir, Centroamérica en un estado muy malo, de pobreza, de desintegración. Eh, Colombia completamente es una base militar norteamericana, ni siquiera han podido afirmar un mínimo proceso de pacificación interna. Bueno, Venezuela con dificultades enormes, digamos, la revolución bolivariana en una encrucijada muy compleja y con unas amenazas tremendas. Bueno, Ecuador, después de la traición al presidente Correa, en una verdadera situación calamitosa. Bueno, con la pandemia vimos, aparte el estado catastrófico del estado ecuatoriano. Perú, que lleva ya décadas de neoliberalismo, estaba haciendo la cuenta desde Fujimori para acá, no tienen otro gobierno que no sea neoliberal. Es una cosa espantosa y da la sensación que la sociedad peruana, en vez de irse fortaleciendo en una voluntad antineoliberal, ha sido vencida en el sentido que las alternativas están muy débiles en relación a una alternativa. Bueno, si seguimos bajando, yo les diría, el momento alentador de América Latina, aparte de nosotros, ha sido Chile, donde irrumpió una lucha popular extraordinaria, yo diría una lucha histórica, que bueno, desgraciadamente fue cortada en parte por esta situación de pandemia, pero no totalmente. La vez pasada, un episodio menor, pero el presidente Piñera puso en las redes sociales que se había hecho el estudio del COVID y había dado negativo, y hubo miles de caras diciendo que lástima. Con lo cual la resistencia sigue por donde se pueda. El golpe en Bolivia, tremendo, tremendo, un dolor tremendo, pero aparte una cantidad de interrogantes muy grandes sobre cómo puede ser que después de tantos años de un muy buen gobierno boliviano sea tan fácil hacer un golpe, sea tan liviano, digamos, que se haya podido desarrollar en una forma donde casi no se utilizaron las Fuerzas Armadas, digamos. Fue ante las Fuerzas Armadas, con un poquito de participación policial y con mucho parapolicial, y la verdad que el gobierno boliviano, con una pasividad, una parsimonia frente a un golpe realmente preocupante. Y ahí vamos a Brasil. No tenemos que decir mucho, pero Brasil es muy importante en nuestra región, muy importante. Y la verdad que yo creo que la cosa empezó mal hace rato, y yo diría hay un momento que para mí es crucial, que es el momento de la detención de Lula.
momento en el cual él se refugia en el Sindicato Metalúrgico de Sao Paulo, y van a defenderlo 15.000 personas. Es decir, los que hemos seguido la historia del PT en Brasil, sabemos que el PT contribuyó con sus políticas públicas a que unos 40 millones de pobres, bueno, alcanzaran un mejor nivel de vida, vivieran un poco mejor, más dignamente. La verdad que no digo 40 millones, no digo 4 millones, digo 400.000. Es decir, ahí hay algo en la sociedad brasileña, que lo converso mucho con colegas brasileños, un nivel de pasividad frente a un tipo reconocidamente que hizo cosas por el pueblo brasileño, pero quiero decir, ahí había caído el lawfare. Es indudablemente en el caso de Brasil una convergencia entre el imperialismo norteamericano y la propia élite brasileña. Élite que aparte se suicida porque destruye, por ejemplo, una empresa tan importante como, bueno, no me acuerdo ahora, Odebrecht, la gran empresa constructora de Brasil. Así que hay una decisión de la élite brasileña absolutamente increíble, porque tampoco vamos a decir entre nosotros que el PT ha sido un gobierno revolucionario, ni mucho menos. Ha sido mínimamente distribucionista y no ha regalado el patrimonio de Brasil, que dicho sea de paso, en esta época parece ser un mérito casi revolucionario. La cuestión es que mediante el lawfare lo bloquean a Lula, y en la desesperación porque no gana el PT, le dan manija a este criminal que gobierna hoy Brasil. Lo que habla también de lo que es la burguesía brasileña. Primero con Temer, otro delincuente corrupto que lo ponen ahí para empezar el proceso de privatizaciones y de políticas públicas antipopulares, y después en la disyuntiva de que gane Haddad, un moderado representante del PT, o la bestia de Bolsonaro, van con la bestia de Bolsonaro. Aquí Néstor mencionó la experiencia de los 30 en Europa. La verdad que la burguesía de Brasil hace la misma definición. Antes de que gane esta tibia pseudo izquierda, ponemos a un mono con navaja en la presidencia de Brasil, y lo pusieron, y ahí está. Con lo cual se ocupa Bolsonaro de hacer lo que ya Temer había empezado a hacer, lo hace más, pero sobre todo, y para lo que a nosotros nos preocupa, está absolutamente alineado con los Estados Unidos, al punto tal de que en el gabinete de Bolsonaro se discutió una alianza estratégica directamente con Estados Unidos, y por supuesto boicoteando el Mercosur, que cuando estaba el querido Macri aquí en Argentina tenían una visión prácticamente al unísono de destruir el Mercosur. Dicho sea de paso, y desgraciadamente Paraguay y Uruguay también están no en destruirlo, pero sí aflojarlo, de forma tal de vaciar el contenido profundo que tenía el Mercosur, que es tratar de avanzar en un proceso de integración económica latinoamericana. Finalmente llegamos a Argentina, donde yo diría que Cristina toma una decisión estratégica que no está basada en una gran fortaleza del campo popular, que es correrse ella de la posibilidad de ser candidata a presidenta de la Nación. Ella es odiada por la clase dominante argentina, que ha gastado infinita cantidad de recursos en demonizarla y transformarla en una persona insoportable para una parte de la sociedad. Así que ella toma la decisión de habilitar la posibilidad de la presidencia de un político argentino que es distinto a ella, es evidentemente distinto, no solamente en sus prácticas políticas, sino también en su visión. Supuestamente él cree que, digamos, mediante un conjunto de negociaciones se puede llegar a algún buen término con parte de la élite argentina, que es la responsable del gobierno macrista, y es la responsable del golpe del 76, y es la responsable del menemismo. Es decir, esa clase dominante argentina es la que Alberto supone que, bueno, dialogando, conversando, persuadiendo, se va a llegar a algo. Pero en todo caso,
hay algo interesante que pasa en este año que pasó, que es que el macrismo era una coalición de todos los sectores más importantes de la Argentina, con los europeos y los norteamericanos, con los medios de comunicación, con parte del Poder Judicial. La verdad es una coalición de extraordinario poder que no sé cómo la sacamos del poder. Digamos, ahí hay un elemento que tiene que ver con algo estructural que tienen, que es que no tienen una propuesta viable para la Argentina, y esa es la debilidad de ellos. Y después la habilidad de Cristina de armar un frente con suficiente poder electoral para desalojarlos. Pero la verdad que una cosa es poder electoral, otra cosa es poder político, son dos cosas distintas. Hecho este panorama regional, digámoslo francamente, la verdad que la situación en toda nuestra región era muy lamentable a fin de 2019, porque se había logrado desmontar, digamos, el escenario político previo, donde había un conjunto de gobiernos nacionales y populares, progresistas, de izquierda, de diversos matices nacionales, pero que tenían cierta cosa común de apuntar a un proceso de autonomía regional. La autonomía regional, alianzas con quienes nos convinieran, sostener a los gobiernos amenazados por la derecha local, como fue en su momento Venezuela, como fue en su momento Ecuador, como fue en su momento Bolivia, que directamente había un proceso de secesión interna. Con esto quiero dejar anotado, para después, si quieren, conversamos, un punto que a mí me parece fundamental, que es que cuando uno atraviesa la geografía latinoamericana en búsqueda de crear coaliciones nacionales que sean capaces de sostener proyectos de desarrollo, de progreso, de distribución del ingreso, de autonomía nacional, es desesperante, porque lo único que uno encuentra son burguesías vencidas, es decir, burguesías locales completamente resignadas a un lugar completamente subordinado en el orden internacional, buscando con quién aliarse, y con una cosa que a mí me parece interesante y preocupante, que es que en muchos casos el marxismo nos ha dado muchos instrumentos para pensar las cuestiones. Una de las cuestiones es la idea de ser hegemónica, es decir, de alguna forma mostrarle al resto de la población que uno le ofrece cosas interesantes, digamos, que se unan al proyecto de la burguesía porque hay para todos. Bueno, en el caso de las burguesías latinoamericanas, la impresión es que han olvidado completamente esta idea. Y me parece que reposan en última instancia en la intervención norteamericana. No intervención directa, no la sexta flota, pero sí de alguna forma los norteamericanos nos van a mantener a flote, aunque no hagamos nada por el país, aunque no hagamos nada, aunque no se note, aunque envilezcamos la vida de la población. Bueno, finalmente los yanquis nos van a salvar, con lo cual no nos gastamos demasiado en preocuparnos por crear alguna política pública que sea mínimamente integradora, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ahí hay un corrimiento muy preocupante porque estamos en presencia de actores políticos que les ha dejado de interesar la población local. Hace unos años el ministro de Economía de Paraguay viajó a España, y traigo este ejemplo porque me parece extraordinario, muy representativo, con matices de en qué anda la burguesía latinoamericana. Va el ministro de Paraguay, por supuesto después de Lugo, va a España y hace una reunión con empresarios, inversores, y les dice, vénganse a invertir a Paraguay, hay tierras buenísimas para el negocio sojero, vengan a comprar tierras, producen soja con tecnología avanzada, venden al mercado mundial, es un negocio bárbaro, vengan a comprar tierras a Paraguay. Todos sabemos que Paraguay es un país con una base campesina muy importante, con población campesina, y el negocio sojero actual, moderno, no requiere prácticamente mano de obra. Requiere algunos técnicos, algunos especialistas en operar la maquinaria moderna y se acabó. ¿Y dónde piensa el ministro de Economía de Paraguay? ¿Dónde va a poner a los paraguayos desplazados por las compras de tierras de los
europeos, de los españoles o de los brasileños, cosa que está ocurriendo, ¿dónde la va a poner a la población? ¿Qué va a hacer con la población? ¿Va a declarar que son guerrilleros y los va a bombardear? Bueno, en eso anda toda la burguesía latinoamericana, toda. Digamos, son todos unos irresponsables, están haciendo negocios, se ha olvidado cualquier idea de proyecto nacional, no hay tal cosa, no hay tal cosa, en Argentina y en todos lados. Uno ve la pobreza de las declaraciones de las corporaciones empresarias argentinas, lamentable. No se menciona la palabra tecnología, por decir algo que tiene que ver con el siglo XXI. No menciona esa palabra, como no menciona la palabra inversión. No está en el diccionario de las corporaciones argentinas. Sobre esto, la pandemia. Bueno, no hace falta explicarlo demasiado, obliga a frenar la actividad económica, eso de por sí es muy raro, y la presión general sistémica por abrir, tiene que ver, por supuesto, como lo mencionaba Néstor antes, con las necesidades del capital, ¿no? Bueno, se tienen que morir, que se mueran y seguimos. Da la sensación de que algunos han hecho algún cálculo más y vieron que se mueren y no seguimos, o sea que trae una serie de problemas hacerse el tonto con la pandemia y dejar que mate a todos los que tenga que matar, y la situación se empezó a complicar, y la verdad que la medida de frenar las economías es una medida, aunque no lo querramos y no le demos ese sentido, pero es una medida anticapitalista, es decir, funciona en contra de la lógica de acumulación del sistema, lo obligás a parar. Ahora, dicho esto, la verdad que vamos a hacer un escenario para pensar algo. Lo que se está viendo es que pasa el pico y no pasó el pico, es decir, que después viene otro pico y después viene no sé qué más, porque digamos no se logra, esto viene por oleadas, entra de afuera, entra de otros lados, con que venga un tipo solo, reparte y distribuye y genera, digamos, tiene unas características peculiares el virus que lo hace muy potente en materia de generación de procesos de contagio masivo. Dicho esto, yo creo que esto se resuelve cuando aparezca la vacuna. ¿Cuándo aparece la vacuna? No sabemos. 6 meses, 1 año, año y medio, no sabemos. Pero digamos, ahí está. Ese es el... Supongamos, invento algo, digo, supongamos que en 1 año ya está la vacuna, salió la vacuna rusa, la china, la norteamericana, la alemana, la francesa, la israelí, salieron todas las vacunas, hasta la vacuna argentina. Bárbaro, nos vacunamos todos, 7.500 millones vacunados. Cuando terminó la pesadilla esta, que obliga a contraer las economías de todo el mundo, para decir un dato solo, cálculo de la Unión Europea, caída del Producto Bruto de la Unión Europea este año, estimado por la Unión Europea, 7,7% del PBI de Europa. Mucho, mucho. Cálculos nuestros, algunos compañeros economistas, 8 o 9% caída del PBI para este año, recuperación ya el año que viene. Recuperación todavía modesta porque vamos a estar todavía en una situación que no podemos abrir, muchas cosas no se pueden liberar, va a estar mejor, pero todavía no va a estar muy bien. Les quiero decir que con eso a Alberto se le fueron los 2 primeros años de gobierno. Se está negociando en este momento un acuerdo de deuda, no sabemos cómo va a terminar, pero una cosa importante para el gobierno nacional, y ojalá que lo logre, es que le den 3 años, 4 años de aire. También eso se le está pidiendo al fondo. Les quiero decir, después de 2 años, es decir, cuando Argentina salga de la pandemia, cuando estemos todos vacunados, cuando se puedan abrir los teatros y los partidos de fútbol y todos podamos ir a todas partes, le quedan 2 años de gobierno a Alberto y le queda 1 año para empezar a pagar deuda. O sea, el último año de gobierno seguramente va a tener que empezar poco, pero va a tener que empezar a pagar deuda. Es decir, es poquísimo tiempo para poder desarrollar una acción de gobierno importante.
este año y medio, hasta que todos estemos vacunados, la verdad que lo que va a tener que hacer el gobierno es de sostener todos los sectores de actividad económica posible, todos los emprendimientos, todo lo que se pueda garantizar para que la menor cantidad de gente posible se caiga del sistema. Me consta que están haciendo planes bastante ambiciosos en materia de empezar ya mismo a hacer grandes planes de creación de actividad económica, empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero les quiero decir, cuando salgamos de la pandemia, supongamos que todo el mundo sale a final del año que viene, fin de 2021, se levantan las copas en todo el mundo, nos hemos liberado del virus. La verdad que el escenario mundial después de la pandemia es un escenario donde todos estamos más pobres, esto es claro, donde la demanda mundial cayó, y acá hay preguntas interesantes, muchos intelectuales agarraron la guitarra en estos meses y empezaron a prefigurar mundos diversos. Yo me mato de la risa de eso porque me parece payasesco y ridículo. Digamos, lo único que sabemos, 1 año y medio no alcanza para cambiar las mentalidades del mundo. Y 1 año y medio no alcanza para cambiar las instituciones del mundo. Es decir, mi hipótesis es que fin de 2021 nos encontramos con el mundo de 2019 más pobre y más desesperado. Y si ganó Trump en Estados Unidos, vamos a tener un mundo extremadamente conflictivo. Y acá cito a Trump, cito a Pompeo, cito a varios institutos norteamericanos que están repitiendo al unísono: China culpable, China produjo el virus, lo produjo en un laboratorio, envenenó a todo el mundo, ahora hay que cobrarle a China todo el mal que ha hecho en el mundo. Este mantra, dicho por el presidente de los Estados Unidos y por Pompeo, es la línea que va a bajar Estados Unidos a partir de este momento en adelante, y que por supuesto todos los monitos de las semicolonias van a repetir. Yo ya encontré a varios del sector financiero diciendo China culpable, China culpable. Es decir, es una cosa impresionante el aparato comunicacional norteamericano incrustado a fondo en la Argentina. Bueno, nosotros lo vemos todos los días. El argentino medio está más informado de lo que piensan los bonistas, de lo que le interesa o que le sirve a la Argentina. Es una situación catastrófica en la que estamos en ese sentido, en materia mediática, comunicacional, etcétera, etcétera. Es decir, ¿con qué nos encontramos después de la pandemia? Desde mi punto de vista, yo veo un mundo más conflictivo, más competitivo, donde todos los países centrales están tratando de enchufarle a todo el mundo sus productos, y donde vos tenés en América Latina buena cantidad de gobiernos cipayos dispuestos a trabajar en conjunción con los países centrales para aliviarle los problemas a los países centrales. En la Argentina no vamos a tener un gobierno de esas características, tenemos un gobierno que claramente va a tratar de defender más el mercado interno y el trabajo de los argentinos, pero va a estar sometido, desde mi punto de vista, a unas presiones terribles, de afuera y de adentro, de afuera y de adentro. Dentro de eso vamos a tener un problema específico que va a ser la presión norteamericana para que toda nuestra región corte vínculos con China. La presión va a ser enorme porque Estados Unidos está embarcado en una pelea con los chinos que no es una pelea circunstancial ni es una pelea comercial, como informan estúpidamente los diarios. Es una pelea estratégica, es una pelea de largo plazo, es una pelea por el poder, donde los chinos no la quieren plantear en este momento en estos términos, simplemente quieren hacerse los tontos y seguir creciendo y fortaleciéndose, pero los norteamericanos no se engañan sobre las características del peligro chino, en el sentido que es un país en pleno desarrollo tecnológico, productivo, etcétera, 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 a una velocidad muy impresionante, los sorprendió. El otro día leía que Huawei, esta empresa tan odiada por los norteamericanos y tan sancionada por los norteamericanos, ya tiene arriba de 80.000 patentes registradas. 80.000.
80.000. Es un país. Huawei es un país. Y con esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir que la percepción norteamericana, que hay un peligro chino, pero que no es un peligro de que les apareció una potencia que tiene el potencial de superarlos. Este es el problema norteamericano hoy, y la pregunta es cómo hacemos frente a eso. Ya Obama había tratado de hacer cosas en relación a los chinos, que era aislarlos con acuerdos comerciales con los europeos por un lado y con Asia por el otro, y dejarlos a los chinos afuera. Esos dos tratados fracasaron. Y Trump va por otro tipo de línea y por otro tipo de enfrentamiento. Nosotros vamos a estar envueltos en esa cuestión, porque China ha avanzado extraordinariamente en nuestra región. Ha avanzado extraordinariamente. La izquierda nacional, una de las características que ha tenido históricamente es que les gusta y estudian la historia argentina y saben mucho de historia. Y yo los respeto extraordinariamente por esa cuestión. Y lo que China le ofrece a nuestra región es una forma de relación comercial, la verdad, muy similar a la de Inglaterra. Esta es la verdad. Si a uno no le gusta lo que hicimos con Inglaterra a fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, la verdad no le gusta lo que pasa con China. Es decir, por ahora nosotros no le encontramos la vuelta de establecer una relación con China inteligente. Es decir, nos relacionamos como un país de morondanga. Es decir, los chinos tienen una serie de cosas para vender, las venden en todo el planeta, África, Europa. El otro día me enteré que hasta están construyendo un puerto en Israel. Es decir, se meten por todos lados, venden sus productos, meten sus cuestiones, lo que me parece razonable desde la perspectiva nacional china, pero digamos, uno tiene que saber qué quiere hacer con eso. Y hay que decir que incluso cuando estaban nuestros gobiernos nacionales y populares, estaba Cristina, o estaba Néstor, y estaba Lula, la verdad que ni en ese momento el Mercosur tuvo una política de conjunto en relación a China, de preservar nuestro espacio comercial regional, de hacer acuerdos que nos permitan absorber parte de tecnología, asociarnos con los chinos en cosas, vender nosotros también productos manufacturados en China. La verdad que se hizo cero en ese sentido, y somos, toda nuestra región, un socio comercial muy importante. Digamos, China es un socio comercial muy importante para nosotros, pero con características de consolidar nuestro subdesarrollo. De hecho, Brasil está haciendo un retroceso impresionante de ser un importante exportador industrial a ser un país cuyas dos principales exportaciones son hierro en bruto y soja. Hierro en bruto y soja, el Brasil industrial que empezó en 1930 con Getúlio Vargas y que siguió muchísimo tiempo un proceso de industrialización muy admirable. Bueno, ese Brasil está haciendo un retroceso de la mano de la élite brasileña, insisto, muy lamentable. Así que ha quedado a la Argentina con estas banderas del mercado interno, de la soberanía, de la industria, de la ciencia y la tecnología nacional, pero en un contexto regional, insisto, bastante lamentable. Al mismo tiempo, y ahí ya voy redondeando y cerrando para que podamos conversar, yo creo que la crisis internacional para nada está resuelta, para nada está resuelta. Esto quiere decir, empezó una crisis internacional con un escenario imprevisible. Esto quiere decir, lo que está ocurriendo en Estados Unidos en estos días es mucho más que un problema con los negros, es un problema con los jóvenes, es un problema con los trabajadores norteamericanos que no tienen futuro en los Estados Unidos, los jóvenes menos, es una hiperconcentración del ingreso en una capa ínfima de la población. Esto joroba en Estados Unidos, joroba en Europa. Es decir, el malestar con la globalización es muy grande, con lo cual no sabemos en qué dirección va, pero quiero mencionar dos figuras que en los últimos años han aparecido. Uno en Inglaterra, Jeremy Corbyn, líder laborista muy progresista, que hablaba ya de nacionalizaciones y otras cuestiones, y de Bernie Sanders en Estados Unidos, otro hombre con un perfil, diríamos, populista latinoamericano, pero un hombre, digamos, que se ponía claramente en contra del establishment norteamericano. Bueno, estas dos figuras son figuras que hace un tiempo no existían. ¿Y esto por qué lo menciono específicamente?
porque el aparato mediático internacional ha trabajado todos estos años sobre una idea fuerza que es la alternativa al neoliberalismo empobrecedor es el fascismo, son los nazis, ¿no? Siendo que los derechistas europeos que están a la derecha de los liberales, en el terreno económico son bastante liberales, digamos, no son gran cosa, no es una ruptura, la ruptura podría venir por izquierda, y esto es importante pensar. Entonces, la verdad que el escenario en América Latina tampoco está tan resuelto, digamos, en Bolivia no está resuelto para nada, digamos, el movimiento popular es fuerte, es grande, es extenso, vamos a ver cómo se resuelve esa situación, pero no está resuelta. En Brasil hay una crisis política irresuelta, es difícil que un país tan importante como Brasil tenga algo así en la cúpula del poder. Lo de Chile no está resuelto, es decir, termina la pandemia en Chile y, digamos, pero antes del I, se ha hecho presente el verdadero cuadro de situación del modelo chileno, digamos, en declaraciones completamente insólitas que demuestran el nivel de cipallismo de la clase dirigente chilena. El otro día el ministro de Salud dice, no sabía que en Santiago de Chile había tanta miseria y tanta aglomeración, dice el ministro de Salud de Chile, como si viniera de otro lado. Así que, quiero decir, el escenario es muy abierto. En el caso nuestro, nosotros tenemos una élite que dispone de un partido político que es Juntos por el Cambio, que es una cosa lamentable, y sobre todo desde el punto de vista económico, quedémonos todos tranquilos, no tienen ningún proyecto de nada, que es distinto de pedir dame negocios, eso sí, todo el tiempo, pero después, ¿qué haría usted con la Argentina? ¿Qué sé yo? Dame negocios, esto es, se tendría que llamar así, juntos para que nos den negocios, punto. Esa es toda la propuesta de la élite argentina. Digo, la pobreza de eso nos beneficia a nosotros en el sentido que nunca pueden satisfacer a ningún electorado con eso, y por eso se cayeron, y por eso los derrotamos. Pero acá llego al último punto, que es lo que a mí me parece importante tirar como punta de discusión. El problema está en nosotros. El problema está en el amplio espacio nacional y popular, progresista, de izquierda, como tengamos ganas de llamarlo. El problema está en nuestra propia fortaleza o nuestra propia debilidad, en lo que seamos capaces de construir o no, porque ellos cada tanto se caen. Los proyectos económicos de la derecha argentina se caen solos, pero el problema es que hacemos nosotros para consolidar un proyecto de largo plazo en la Argentina. Es inconcebible que un país como la Argentina vaya a algún lado si dentro de 3 años votan de vuelta a una experiencia de derecha o neoliberal. No vamos a ninguna parte. Entonces la pregunta es, ¿cómo consolidamos y fortalecemos y radicalizamos un proceso y un proyecto político así? Termino con un ejemplo que a mí me dejó obsesionado, diría, que es lo que pasó con el ministro de Desarrollo Social, Arroyo, que está hoy en día encargado de comprar alimentos para que 11 millones de argentinos coman. 11 millones. Tiene 11 millones sobre la espalda de argentinos que tienen que comer. Va a negociar con las empresas que son proveedoras del Estado de alimentos. Le dicen, no queremos, no nos gustan los precios de mercado, queremos precios más altos. Y el ministro le termina concediendo precios más altos y cuenta, porque no me cabe duda que no es un personaje corrupto, Arroyo. Dice, se nos plantaron los proveedores del Estado y tuvimos que darles un precio mayor. Quiero reflexionar un segundito sobre se nos plantaron. A ver, el funcionario representante del Estado argentino, que tiene 11 millones de argentinos que tienen que comer mañana, se le plantan 10 o 20 o 50 delincuentes y le dicen, paganos más por el alimento.
y el Estado argentino lo único que hace es decirle que sí. Es decir, ahí hay una debilidad del espacio nacional y popular inaceptable. No se puede seguir así. No se puede seguir así. Yo creo que hemos pasado por un periodo de domesticación, hemos pasado por un periodo de moderación, hemos pasado por un periodo de idiotización, pero la cuestión es que no se puede seguir así. O el Estado argentino se constituye en un Estado en serio, que aplica las leyes, que las hace cumplir, que es capaz de sancionar, que es capaz de encarcelar a los delincuentes, o no tenemos Estado y entonces no tenemos salida. Ahora, eso tiene que ver con un proceso que es ideológico, es cultural y hasta es psicológico. ¿Cómo nos paramos frente a una clase dominante argentina que no tiene nada, que no ofrece nada, que es un desastre, que son cipayos, que no tienen nada para ofrecerle a nuestro país, que no tienen futuro para ofrecerle a nuestros hijos, que no tienen una idea, salvo las que aprenden cuando viajan a Estados Unidos? ¿Cómo nos paramos frente a eso? Y yo creo que hay que cambiar ahí radicalmente. Digo, la izquierda nacional tiene mucho para decir frente a eso. Pero hay que cambiar esa forma de pararse mendicante frente a una clase dominante que es una vergüenza, que son unos miserables. Digamos, ellos tendrían que haber venido a decir, nosotros ponemos el 1% de nuestros ingresos, hemos charlado entre nosotros y hemos decidido donar el 1% para la pandemia. Ellos tendrían que venir a proponer una ley. Ellos, nada, cero. Movilizan a sus medios de comunicación para incluso hundir una ley que es mínima en relación a lo que hay que hacer. Así que digo, ahí me parece que nosotros no podemos actuar sobre el mundo, ni sobre el gobierno norteamericano, ni sobre la Unión Europea, ni sobre Brasil, pero sí podemos actuar sobre nosotros mismos. Y ahí me parece que hace falta rápidamente construir un espacio de fortalecimiento de lo nacional y lo popular, plantarse de otra forma, tener otra actitud, tener otro comportamiento. Convicciones tenemos, argumentos tenemos, ideas tenemos. Lo que falta es, me parece, un cambio de actitud muy significativo en relación a los propios enemigos internos que tenemos.